voy a ingresar mis números, mis límites de sumas de los pares y de los impares. Ahora necesito un botón para que opere. Entonces voy a poner un botón y a este botón le voy a llamar, qué sé yo, calcular, operar, no sé, operar o resolver. Resolver. A todas estas cajas de texto es conveniente que ustedes arriba, por una cuestión de que pueden hacerlo el programa ahora y utilizarlo dentro de 5 años, porque, qué sé yo, les sale un trabajo, entonces se les introduce un rótulo. Le introducimos un rótulo. En este caso le voy a poner un rótulo y le voy a cambiar el nombre al rótulo, en vez de que diga label 1-1, que diga, no sé, inicio o qué sé yo, límite inferior de la cuenta impar. Bien. Entonces ahí tengo asignado un rótulo a qué es lo que quiero que aparezca en esta casilla, en esta caja de texto. Bueno, ya tengo el botón que utilizo para resolver el problema. Fíjense que vamos prácticamente viéndolo al LDP y vamos viendo qué es lo que necesito. Luego necesito unas casillas para mostrar estos resultados. Los podría mostrar en la misma, pero para que el problema quede un poco más comprensible, lo vamos a mostrar lo mismo hago para la cantidad de elementos que involucra cada serie, porque la suma de la serie de los números impares comprendidos entre 7 y 37, supongamos que me dé, qué sé yo, 300 algo. Pero la cantidad de números impares que hay entre 7 y 37 es otro número. Entonces, como me pide la cantidad de los números pares y de los números impares. También me pide que haga una comparación, o sea, que muestre cuál es el mayor de cada suma. Pongo otra caja de texto más para mostrar cuál es el más de ambos. Bien, una vez que yo ya tengo para ingresar, para resolver y para mostrar valores, me faltaría la última parte de mi LDP o terminar. Bueno, hay distintos sinónimos para entender que un programa cuando arranca, de alguna manera hay que cerrarlo, si no es un lazo infinito que no lo podríamos parar. Bueno, a esta ventana también lo quiero de alguna manera cerrarlo en mi computadora. Entonces, voy a poner un botón para parar. Bien, con este botón le cambio el nombre para. Bueno, entonces, ahora ya tengo hecho yo mi programa y podemos ver, como les estuve mostrando recién, si nosotros lo acomodamos más y le damos un poquito más de forma, ustedes van a ver, ahí, a ver, ahí está. Tengo una zona para ingreso de datos, acá estoy ingresando. A ver, ahí está. Acá estoy ingresando. ¿Cuál es el rango? Límite inferior y límite superior de los impares, el límite inferior y el límite superior de los pares. Fíjense que si no le pongo rótulo
y ustedes no tienen acceso al código del programa, les va a costar mucho saber qué es lo que hacen estas dos casillas. Lo mismo acá, fíjense, tengo el rótulo de la suma de los impares y de los pares, pero no las cantidades de cada uno. Bueno, sería bueno que le agregue a estas dos casillas qué es lo que está mostrando cada una de ellas. Lo mismo cuando ustedes tienen un programa, compran un programa, viene con un manual de instrucciones. Esto es algo hecho para mí. O sea, yo sé hoy qué es lo que hace mi programa, pero como les dije recién, capaz que lo utilizo dentro de 5 años y me voy a tener que poner a indagar si yo no le pongo comentarios o no le pongo algún texto que haga referencia a qué es lo que está haciendo este programa en cada celda, me va a costar bastante ver qué es lo que hace. Bien, entonces en la parte de salida o en el lugar donde me entrega los datos, tengo la suma de los impares, la de los pares, la cantidad de cada uno y una caja de texto grande que me va a mostrar cuál es el mayor de cada uno. Luego tengo un panel de operaciones, yo le llamé así, no necesariamente se tiene que llamar así, capaz que a alguna persona le encuentra otra manera más correcta, datos de entrada que yo tengo. Y después tengo acciones generales. Limpio todas las casillas si es que lo necesito y un botón para salir de mi programa. Entonces, acá básicamente lo que hicimos es, en base a mi programa, lo que quiero lograr es que ustedes vean cómo desde leyendo el enunciado tengo que ver qué es lo que necesito para ingresar. Bueno, en base a eso tendré que poner distintos casilleros o no, no todos los problemas van a tener. Hay que ingresar a la casilla, en este caso, no hacía falta, porque no tengo que ingresar nada, ya el programa me dice cuáles son los valores iniciales y finales. No hace falta que yo me ponga a mostrar ni poner cajas para ingresar esos valores. Pero sí, a la hora de la salida, el programa me pide que determine, y bueno, les tengo que mostrar cuáles son los valores de la suma de los impares y bueno, todas las cosas que me pide el programa. Bueno, el programa, vieron que haciéndole, por ejemplo, doble clic a un botón, nos lleva a la parte donde cargamos el código de nuestro programa y nos muestra que esta subrutina que tiene asignado el nombre del botón, este botón guión bajo 1, cuando le hago un clic, quiero que ejecute el código. Vean, entonces en ese código tengo que hacer, definir que son todas mis variables, tanto de entrada o de salida, o con las variables intermedias que yo puedo llegar a utilizar, sacar el código que quiero que se ejecute dentro de ese botón, hacer las comparaciones necesarias, todo eso de ese botón. Si vamos a ese botón,
esto, ¿cuál era el valor inicial? Bien, entonces leemos de uno de los edit, en este caso, que es el número, edit número 1, lo que está en el edit 1-1.text es un texto. Nosotros escribimos en la computadora la cadena de caracteres 7, 3, 7, 6, 4, 2. No es el número 42, es el carácter 4 y a la derecha el carácter 2. A eso que nosotros lo tenemos en texto, nosotros para calcularlo necesitamos que sea una variable numérica. Entonces, a eso lo vamos a transformar a un valor utilizando la función val. Entonces, a lo que está dentro de la caja edit1.text lo transformamos a valor y lo ponemos dentro de la variable ni que hace referencia al número. Bien, acuérdense que siempre leemos de arriba para abajo y de derecha a izquierda. Entonces, seguimos con el problema. Ahora nos tocan la parte del LP, la parte de el min. Bueno, como les dije yo al inicio de esto, lo voy a hacer de manera más. Fíjense que acá estoy sacando el valor de texto y en la caja de texto lo particularicé para el. Edit 1-2.text. No, bueno, lo sigo ejecutando porque arranco en 7 y va con el 8 y va con el 9 y así sucesivamente, 36, 37, 37. ¿Es menor igual que lo que hay en la casilla esa? Sí, que es igual. Entonces lo ejecuta, llega a NI, pasa a 38 y vuelve a preguntar 38. ¿Es menor o igual que lo que hay en la casilla 2? No, ya no. Entonces terminó todo este lazo. Todas estas líneas de código se terminan de ejecutar cuando se
cuando no se cumple la primera condición. Y luego hacemos, fíjense, para la cantidad de los pares, lo primero que si es igual a 1, para preguntar si era impar. Y hago lo mismo. Calculo la cantidad de los pares, la suma de los pares, y procedo de igual manera. Ahora, voy a preguntar, porque yo ya calculé la suma de los pares, suma de los impares, la cantidad de los pares, esa parte del está suelta. Esas dos es mayor. Entonces pregunto, si la suma par es mayor que la suma de los impares, entonces en la variable mayor que yo la definí como texto, bueno, un poquito más arriba, dentro de mis variables, a una la definí como texto, ¿qué voy a mover en esta variable tipo texto? Mayor, ¿qué pongo en mayor? El mayor, a ver, ahí se ve mejor, ahí está, mayor, es igual al texto que tengo entre comillas. El mayor es la suma de los pares. En cambio, vamos a leer de derecha a izquierda. La suma impar, la suma de los impares, que es la variable que yo la designé con el nombre SI, quiero, como está en valor numérico y yo tengo que mostrar un texto, quiero que con la función str pesos, y como le recalcó el ingeniero en la teoría, tengan cuidado porque es muy fácil que en vez de poner str pongan srt. Y en el apuro, más el nerviosismo que le van a tener, no se van a dar cuenta. Yo les recomiendo que si han tratado 3, 4 veces de ejecutarlo su programa, hacerlo correr y no va, y no va, y no lo encuentran el error, o arranquen otro programa, o borren todo y arranquen de vuelta. Quedan mucho tiempo tratando de descubrir los errores, porque capaz que no lo encuentran. Entonces, ahí transformarlo en variable, transformarlo, perdón, texto, y lo que acá texto, un y bajo. Hacemos lo mismo, el desenlace, que en nuestro caso es mostrar nuestros datos, que es lo que nos está pidiendo el problema. Bien, vamos a ver si alguno tiene alguna duda hasta acá. Bien, Castillo. Como les dije recién,
Si abro un if en algún lugar, tengo que cerrarlo al if y lo cierro con un end if. Si abro un while, tendría que cerrarlo con un end while. Bueno, el comando que hace referencia a cerrarlo al while es el wend. Ahí está, como te escribió el ingeniero. Wend hace referencia al cierre del while. No sé si eso contesta tu pregunta. Profe, en la parte de la suma impar, si escribimos el programa como está en el LDP, se debería cumplir los mismos, ¿verdad? Sí, Porque señor, ahí en el porque programa usted hizo lo de mod y en el LDP no está lo de mod, sino que pone que el número impar se suma cada dos. muy bien. Como te dije, yo en el programa lo hice de manera general. No importa cuáles son los valores que yo ponga como límite inferior y límite superior, mi programa lo va a resolver de manera correcta. Ahora, en este caso, en el LDP, yo tengo unas cosas ya asumidas. El número impar arranca en 7, que es un número impar, y no hace falta que pregunte si ese número es impar, entonces lo hago saltar de 2 en 2. Pero si lo quiero hacer de manera más general, tengo que hacerlo de la misma manera que lo hice para la suma de los pares. Preguntar cada vez que avanza un número si ese número es impar. En el caso de que no sea impar, bueno, no tengo que hacer nada. ¿Me entendés? Claro, ahí lo hizo en el programa, lo hizo sin considerar un rango de números, sería. Así Lo es, programó así. tal cual. Bueno, ¿qué otras cosas tiene mi programa? Tiene el botón limpiar. Si buscamos el botón limpiar, ¿qué es lo que hace el botón limpiar? A todas las cajas de texto, que son 9 en este caso, acá faltaría una, pero son 9 cajas, yo esas 9 cajas quiero que las pongan en nada adentro. O, o que le ponga nada o que le ponga un cierto rótulo. Por ejemplo, si pongo limpiar, podría poner en la caja de texto que hace referencia a la suma de los impares, un texto que diga ingrese el límite inferior de la serie de los números impares. Y en la caja de salida, en la caja de abajo, perdón, ingrese el límite superior de la serie de los números impares. Entonces, cada vez que yo haga limpiar, se van a borrar las de abajo y acá me va a aparecer el texto que yo quiero que aparezca. Eso es lo que puedo hacer. Bien, en el botón salir, con simplemente poner un end, yo ya no tendría que hacer más nada. Entonces, si buscamos el texto, el código, perdón, del botón salir, en el botón salir, antes de que salga, quiero que les muestre, como estuvo mostrando Mario recién, una caja de texto que les diga algún mensaje, que sé yo, por ejemplo, acá dice, hasta luego, tiene un título que dice salida, y el último número hace referencia al formato de esa caja de texto. A eso no le den mucha importancia, pero si buscan dentro de la ayuda, que ya vamos a ver cómo ingresamos, salió medio tucumano, lo dejamos en cero. Y luego ponemos end y finalizamos nuestro programa. Bien, vamos a ver un poco ahora cómo opera este programa. Nosotros tenemos este entorno donde tenemos los datos de entrada y los datos de salida. Ya tenemos cargados los valores iniciales, 7:37, 6:42. Si le damos calcular, nos va a aparecer, ahí está, nos va a aparecer cuál es la suma de los impares, cuál es la suma de los pares, la cantidad de cada serie y cuál es el mayor de cada una de esas series. Si pongo limpiar, lo que me hace es borrar, no sé si se acuerdan, yo tenía puesto 8 casillas y a la novena no la borré. Así apriete 100 veces limpiar, esa de abajo no se va a borrar. ¿Por qué? Acá hay una frase importante. La computadora hace lo que yo le escribí, que no necesariamente
es lo que yo quiero. Yo no me puedo mentalizar y decirle a la computadora, borra todo y cuando aprieto el botón limpiar, borre todo. No, yo tengo que programar que cuando yo apriete el botón limpiar, borre todo. Lo que yo le dije a la computadora es que me borre estas 8 casillas, no que me borre las 9. Por eso la última quedó sin limpiar. Fíjense que si yo cargo otro rango cualquiera, que me sume los impares entre 1 y 10 y los pares entre 2 y 5, doy calcular, me va a calcular cuál es la suma de los impares entre 1 y 10, cuántos impares hay entre 1 y 10, y lo mismo entre 2 y 5 para los pares. Y si se fijan, acá cambió el valor que aparece como mayor, porque ahora el mayor es la suma de los impares. Y me pone que el mayor es la suma de los impares. Vuelvo a poner limpiar, y si utilizo el botón salir, bueno, perdón, no les aparece el mensaje porque estoy usando dos monitores, pero el mensaje que les aparece es este, una caja de texto que tiene como título salida y como mensaje me dice hasta luego. Con eso doy a aceptar y finaliza mi programa. Bueno, ahora vamos a parar un par de minutos y vamos a continuar con el práctico.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver el problema número 5. Presento pantalla. Bueno, calculo que ahí se está viendo. Vamos por el problema 5. En el problema 5, dice el problema, a partir de ingresar el lado, dato de inicio, ya nos está dando una pista, de un octógono regular, calcular el área y la apotema del mismo. Bueno, primero le voy a refrescar un poquito, voy a hacer un poco de trampa para los que no han ido a la teoría, solo le voy a dar la recetita, digamos, de los pasos a seguir. Esta es una pestaña de la teoría que deberían ya ustedes tener descargada, leída un par de veces. Me imagino que lo han hecho todo, así que me quedo tranquilo. Los pasos a resolver: encontrar un algoritmo solución, escribir el algoritmo en pseudocódigo o en LDP, traducir el pseudocódigo a un lenguaje, en nuestro caso el RQ de Basic, y de ahí obtener el programa. Primero y principal, identificar bien el problema. Yo mismo cuando lo resolví me equivoqué, por ejemplo, en la fórmula del apotema. Primero no sabía ni qué era el apotema. Entonces, primer trabajo, identificar bien el problema que tengo, lo mismo que venimos repitiendo desde el práctico 6. Leer bien, detalladamente, con tranquilidad y buscar qué es lo que me está pidiendo. Este es un octógono regular, esto que se ve acá, y la apotema es esta distancia más corta desde el centro hacia uno de los lados. Eso se llama apotema de un octógono. ¿Cómo se la calcula? Yo me fui a internet, porque no es que todos sabemos cómo se calcula un apotema. Me fui a internet. De hecho, primero encontré una fórmula que no era, en el apuro por querer resolverlo rápido. Entonces, recuerden, estar tranquilos, detalladamente leen qué les piden. Tengo la fórmula L sobre 0,83 que viene de toda una deducción sencilla, geométrica, que no viene al caso que la veamos ahora, pero existe. Créanme que es L sobre 0,83 la apotema, y el área se calcula como el perímetro por la apotema sobre 2, también con alguna explicación geométrica que no viene al caso. Ya sé entonces cuál es el problema que tengo, ya lo identifiqué, vamos a encontrarle un algoritmo solución. Pienso, bueno, primero tengo que saber el lado, con el lado voy a calcular la apotema, y con la apotema y el perímetro voy a calcular el área. Listo. Eso lo pienso dentro de todo rápido, en este caso que es un problema sencillo, y me voy al LDP. Tampoco me voy a detener mucho en el LDP, porque ustedes ya saben LDP, pero ya están duchos, digamos, ya han hecho práctico 7. Entonces, el LDP, tengo los datos de entrada, el lado, que es un número real, y la salida voy a tener el área y la apotema, que son también números reales. Defino lado, apotema, perímetro, área, leo el lado. Si es mayor que 0, únicamente pongo esta estructura de selección para que tenga sentido, porque no tendría sentido físico que el lado sea negativo. Si es mayor que 0, entonces calculo el apotema como el lado sobre 0,83, calculo el perímetro como el lado por 8, calculo el área como el perímetro por apotema sobre 2, sino que me muestre error, el lado ingresado es menor que 0. Muestro apotema, muestro área y paro. Hasta ahí quiero creer que, aunque lo he dicho rápido, me van siguiendo y estamos entendiendo. Una vez que tengo el LDP, que como bien mostró Mario, siempre se puede hacer algún refinamiento e ir un poquito más allá, digamos, una cuestión de ir mejorándolo. Yo lo dejo así sencillo, en el caso de que es un problema bastante simple. Ahí pasamos a querer programarlo. De vuelta voy a hacer un poquito de trampa, y en la teoría se definió la mecánica básica de la programación visual, que es el caso que hacemos nosotros.
abro el entorno, creo primero la interfaz con el usuario, es decir, las ventanitas que estábamos viendo, los textos, los rótulos, los botones. Le doy propiedades, lo dejo, le cambio el nombre si quiero, o le cambio el texto, le cambio el rótulo y de ahí escribo el código. Que para escribirlo me guío de mi LDP. Entonces, vamos aquí al RQWork y empezamos. Lo primero que pienso entonces es el entorno, como venimos repitiendo. Entonces, yo sé que para este problema tengo un dato de entrada que el usuario de mi programa tiene que ingresarlo. Entonces, en algún lado tiene que poder escribirlo. Listo, ya tengo una primera casilla de texto. El usuario tiene que saber qué tiene que escribir ahí. Entonces, de alguna forma tengo que indicarle qué es. Pongo un rótulo que ya le vamos a ir cambiando, como para que con este rótulo explicarle, che, acá tienen que escribir el lado, ¿sí? Después que el usuario escriba el lado, va a querer saber el área, que la vamos a mostrar en otro, y va a querer saber la apotema. También le tengo que indicar cuál es cuál, no va a ser que confunda el área con el apotema. Entonces también le voy a poner un rótulo que indique los nombres, ¿sí? Después tendré que poner algún botón para que el usuario apriete para que calcule. Una vez que ingrese el lado, apriete acá en calcular, resolver, como queramos ponerle. Y por lo menos tengo que ponerle algún botón para que pueda salir. Nosotros le agregamos también para que tenga más ejemplo y también porque es una cuestión de comodidad generalmente para cualquier usuario, el botón limpiar. Que ya lo estuvieron viendo en el programa que mostró Mario y que mostró Moisés. Tengo entonces lo básico que voy a necesitar para mi programa. Si quiero, puedo poner un rótulo acá, como tipo título, qué sé yo, capaz que después escribo ahí calcular el área y el apotema de un octógono regular. O eso lo puedo escribir aquí en el título del programa también, que lo puedo cambiar. Yo los invito, la verdad que todo lo que son propiedades, fíjense que cada control, que estos se llaman controles, cada control que yo selecciono automáticamente acá a la izquierda me muestra las propiedades de ese control. Me muestra el nombre, me muestra qué tipo es, QEdit, y yo acá le puedo poner, le puedo elegir, qué sé yo, le puedo elegir acá el tamaño de la letra, color de la fuente, lo que sea. Yo los invito a que esta parte de las propiedades, la verdad que creo que le va a ser mucho más útil a que yo le ponga, o cualquiera de nosotros se ponga uno por uno, decía, esto hace tal cosa. Esto es una cuestión de sentarse, digamos, a curiosear, tocando, decir, bueno, acá le cambio le cambio aquel, me fijo, si yo quiero que aparezca en blanco, vengo aquí en donde dice text y le borro, que ya lo estuvo mostrando Mario. Esa parte se las dejo porque me parece que va a ser mucho más práctico que ustedes se sienten no lo quiero decir, pero la verdad que hay que ponerse a jugar un poco con el entorno, probar distintas cosas, probar botones, probar cambiar las propiedades, cambiar los colores. A los fines de resolverlo, yo sí recomiendo que al principio, esto de que para que aparezcan vacíos, yo prefiero dejarle el edit 1-1, después porque recuerden que se lo puede sacar de aquí, puedo sacar. Yo por una cuestión de comodidad mía, prefiero dejarlo, cosa que mientras esté programando, tenga como a mano estos nombres, ¿sí? Que son el nombre de los distintos, digamos, controles, elementos. Una vez que tengo resuelto el entorno, que no me quiero detener mucho más porque ya han estado viendo recién, no quiero ser redundante tampoco, pero sí recuerden que
caption es el rótulo, ahí cambian lo que dice, no están cambiando el nombre, sino que están cambiando el texto que muestra ahí, ¿sí? Generalmente uno recomienda que el nombre no lo toquen, traten de usar ese por una cuestión de comodidad, digamos, y para no cometer errores básicos, digamos. Una vez que tengo resuelto esto, ¿sí? Yo digo, bueno, ya lo tengo listo, quiero que mi entorno sea así, voy a hacer el código. El código generalmente nosotros lo vamos a hacer dentro del botón calcular. ¿Por qué? Porque el usuario va a hacer clic en calcular y cuando haga clic el programa tiene que efectivamente calcular, resolver el problema. Entonces, para eso hago doble clic en calcular y fíjense que ya, esto se creó recién sin querer, seguro. Ya se me aparece solo esto, que dice que estoy en el botón 1 de clic, es decir, cuando el usuario haga clic en el botón 1, el programa va a hacer tal cosa que yo lo voy a escribir y luego termina, ¿sí? Esa acción que hace el botón 1. Entonces, entre sub y en sub, yo tengo que escribir el código asociado a ese botón de calcular, ¿sí? Veamos el código aquí. Para el código, importantísimo, y esto lo voy a mencionar, está este Word dentro de la página de la cátedra. Está para descargar, tiene 3 hojas, no le va a llevar más de 5 minutos leerlo, y le va a solucionar bastante problemas y le va a dar mucha... le va a permitir que resuelva un poquito más rápido todos los problemas. ¿Por qué? Porque compara las estructuras y lo muevo rápido para que ustedes se tomen el trabajo de buscarlo y leerlo. Compara las estructuras que nosotros veíamos en el LDP, por ejemplo, en este caso una estructura de selección, y nos muestra como su equivalente en el lenguaje para programar, ¿sí? Entonces, de entrada, como ya repitió un par de veces Moisés, fíjense que las estructuras nosotros acá no les damos un cierre. Y en el programa sí le damos un cierre con el end if, con el when, hay otro más, loop, until o el next, ¿sí? Les recomiendo que vean ese Word de las estructuras, le peguen una leída antes de sentarse a resolver, porque le va a facilitar bastante. Vamos entonces, yo acá tengo el código, me parece que se me achicó aquí, para que lo veamos. Fíjense, hasta aquí nomás. Definir lados tengo yo acá, definir apotema, definir perímetro, definir área. En el lenguaje, para definir, uso dim. Dim, el nombre de la variable, en este caso lado, as, y acá le estoy definiendo el tipo. Cuando digo as single, estoy diciendo es un número real, ¿sí? Que ya lo habíamos aclarado aquí. Si le pongo as integer, puedo decir que ese número es entero, ¿sí? Puedo poner texto, como mostraba Moisés. En este caso, todas nuestras variables, ¿sí? son números reales, ¿sí? Luego voy a leer. Cuando yo digo leer lado, yo lo que voy a hacer va a ser sacar de esa casilla de texto donde el usuario va a ingresar, voy a sacar el valor del lado. ¿Por qué digo que voy a sacar el valor? Porque el usuario ingresa un texto, como bien dijimos ya, y yo tengo que ese texto convertirlo en una variable numérica. O sea, que no me tome caracteres, sino que de repente me tome el número 48 como número, ¿sí? Entonces, leo el lado, ¿sí? Y una vez que tengo el lado, entonces voy y hago la estructura de selección. En vez de si, pongo if. Si el lado es mayor que 0, entonces, que el equivalente es then, que al apotema
le asigne el valor lado sobre 0,83, recuerden que se lee de derecha a izquierda, que el valor lado por 8 se lo asigne a la variable de PER, y que el valor de PER por A sobre 2 se lo asigna al área. Si no, que al texto, fíjense, al mismo, en este caso yo hice que en la misma casilla de texto donde el usuario ingresa el valor, si ingresa un valor menor que 0, le indique en esa misma casilla, error, el lado es menor que 0. En if, le doy un cierre al if. No se olviden de esto, porque después, cuando ustedes, por suerte, cuando uno no pone el end if, hay veces que el programa cuando uno quiere correrlo, te indica ahí que está faltando un cierre de estructura if, pero estén atentos con el tema del end if, porque es algo que no teníamos en el LDP y ahora sí lo tenemos. Una vez que termino, ahora tengo que mostrar. Para mostrar, lo que se hace es asignar a las otras casillas del texto los resultados que yo obtuve. Esos resultados que yo tengo son variables numéricas. Entonces yo no puedo mostrar un número, sino lo que yo muestro son textos. Para eso tenemos acá el string signo pesos, str signo pesos y el nombre de la variable. Quiero mostrar el apotema, quiero mostrar el área. Y se termina. ¿Sí? De ahí, bueno, yo hice el botón de limpiar, que en ese botón decimos, bueno, cuando se haga clic en el botón limpiar, que a todas las casillas de texto me la ponga en blanco, comilla, comilla, igual que en Excel. Y después hice un botón de salir, que la sentencia para que termine le pongo end. O sea, cuando el usuario haga clic en el botón salir, el programa se va a cerrar, va a parar, se va a terminar. ¿Sí? Vamos a ver un poquito, entonces, cómo quedaría acá. Si yo, a ver, lo vamos a copiar directamente. No sé si hasta ahí, cómo vamos, si hay alguna duda. Profe, ¿puede ser que le haya faltado mostrar el perímetro? Sí, pero porque sí, lo podría mostrar, pero en realidad el programa me está pidiendo calcular el área y la apotema. Yo el perímetro lo definí por una cuestión de comodidad, como una variable, digamos, intermedia, que la uso solamente para el cálculo, pero no la muestro. ¿Podría mostrarla? Sí. ¿Sería superador? Sí. ¿Me lo pedía el enunciado? No. Puedo no hacerlo y estaría correcto también. Por ahí uno quiere mostrar como de más y se termina enredando. En este caso no sería complicado porque es solo mostrar, pero por ahí uno quiere hacer un programa un poco más genérico, pensando en algo mejor, y hay que, sí, obvio que es mucho mejor, pero en el caso de un examen, por ahí, yo les digo que sí, muy por ahí conviene acatar el enunciado y no sobrepasarse, o si no, hacerlo con el enunciado, y una vez que ya sé que está hecho completo y que me está andando bien, bueno, me pongo a refinarlo más, a dejarlo más lindo, con una interfaz linda. Por ejemplo, yo le quería mostrar, por ejemplo, para este problema 5, por ejemplo, yo puedo hacer una interfaz así, sencilla, le puse calcular apotema y área de un autónomo regular, puse el ingresar lado para que se ingrese, puse una imagen, puse apotema, puse área, puse el botón de borrar, limpiar, y puse el de salir y el de calcular. ¿Sí? En el caso por ejemplo, pongo 83, a ver, y la apotema me da 100 y el área me da 33.200. Y así que está ahí. Ahí puedo poner borra, y si pongo salir, lo cierra, ¿sí? Al programa.
Lo que le quería mostrar un poco era, que les puede llegar a servir. Voy a copiar esto, lo vamos a poner aquí, este code puede quedar ahí un comentario. Fíjense que cuando yo pongo alguna sentencia, alguna palabra, el programa la reconoce como una función o como algún operador. Por ejemplo, dim ya me lo pinta de azul, me está mostrando que algo significa, que no es una palabra suelta, que no es un nombre de la variable indica el nombre, qué sé yo. Y aquí está async, ¿sí? Fíjense que el if, el then, todos se ponen en azul, ¿sí? Me parece que no hay mucho más para recalcar sobre este problema porque es bastante sencillo. No sé si tienen alguna duda, alguna Sí, yo, consulta. profe, Sí, a si ver. no me equivoco, en la clase anterior, en la parte de Sí, las letras verdes donde dice Code Here, sí. el profesor lo pegó directamente al código ahí y dejó de aparecer. ¿Es lo mismo borrarlo y ponerlo que ponerlo debajo? Es lo mismo. Podrías borrarlo, podrías ponerlo debajo, ponerlo por arriba, porque ese code here no es más que un comentario. Fíjate que tiene una comilla adelante que indica comentario y se pinta de verde. Fíjense también eso. Entonces, no es más que un comentario. ¿Para qué sirven? Si yo tengo un programa largo, entonces para yo cuando lo revea el código de acá a 2 días, que me lo olvido, no, mentira, de acá a 2 años, puedo recordar, quizá pongo, bueno, en esta parte hacía tal cosa y lo dejo como un comentario, nada más que para eso y no afecta en absolutamente nada a lo que es el código. Ah, claro, claro. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, entonces vamos con el otro ejercicio. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, ahora voy a presentar pantalla y vamos a ver el ejercicio 6 del práctico. Bueno, en este caso nos dice, dado el total de kilómetros recorridos, el precio de la nafta por litro, el dinero de nafta gastado en el viaje y el tiempo que se ha tardado en hacer un cierto recorrido, en horas y minutos, se debe calcular el consumo de nafta para cada 100 kilómetros en litros y en pesos, el consumo de nafta por cada kilómetro también en litros y en pesos, y la velocidad media en kilómetros por hora y metros sobre segundo. Como ya le han repetido todos los chicos, ahora vamos a ver un poco el LDP, que ya lo tenían hecho, entonces directamente se van al práctico 6, bueno, ¿qué habíamos hecho? Y bueno, primero hay que definir mis variables de entrada, distancia, precio, costo, tiempo 1, tiempo 2. Con eso yo leo los datos, calculo los consumos, las velocidades medias y muestro los resultados. Y después para mi programa. Ahora, si lo llevamos al RQ Work, lo que yo debería hacer primero, acá va a haber muchos datos de entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo distancia, precio, costo, tiempo. Entonces, vamos ingresando uno por uno. Lo que está bueno es que uno le va poniendo rótulos acá y lo que a mí me gusta es ir poniendo estos cuadros de texto, los botones, y vamos completando. Primero uno pone la entrada y luego vamos a hacer la salida. Por ejemplo, acá, acuérdense que en caption hay que poner, por ejemplo, datos del viaje. Y acá, bueno, voy a poner kilómetros. Bueno, se movió un poco. Y así voy poniendo cada uno de estos datos que me está pidiendo. Distancia, precio, costo, tiempo. Fíjense que acá esta casilla
tiene lo que se llama un nombre, que es cómo lo está reconociendo el programa como variable, y el texto, que es lo que se escribe. Yo acá podría borrar esto, o podría dejarlo. Acá el nombre, personalmente me gusta cambiarle, le pongo edit 1. ¿Por qué? Porque es más fácil después cuando lo tenga que traducir en el programa. Y acá también le puedo poner edit 1 por ahora. En cambio, acá cuando vean los rótulos y los botones, directamente van a cambiar en caption. Por ejemplo, acá salir o calcular. ¿Se entiende la diferencia entre esto, que son los cuadros de texto? Si no, tienen un archivo en el que pueden ver, es la guía rápida de los objetos. Ahí pueden ir viendo cada uno, dónde se cambia, qué muestra cada una de las propiedades. Entonces, ahora esto es para el ingreso de datos. Yo les voy a mostrar un programa que ya tengo hecho, que es el mismo, solo que acá ya está resuelto. Fíjense, aquí he puesto dato del viaje, kilómetros recorridos, precio de la nafta, dinero gastado, tiempo. Acá pongo las unidades y el tiempo me piden dos variables, las horas y los minutos. Y después la salida la pongo acá, consumo de nafta para 100 kilómetros, para cada kilómetro, y la velocidad media. Fíjense que acá sí está el botón reiniciar, o le podemos llamar limpiar, y el de salir. Es muy importante en este caso para mí poner el botón de reiniciar los datos, porque son muchos datos de entrada, entonces si yo tengo que andar borrando cada uno es como muy largo el proceso. Esto en general se los deja en 0, vacíos, para que sea ya también más fácil de limpiarlo. Entonces, ahí tenemos la ventana que me va a aparecer a mí cuando ejecute el programa. Y como ya repitieron todos mis compañeros, al presionar el botón calcular, que muestra calcular, pero se llama botón, acá si lo selecciono, sigue siendo el botón 1-1. Entonces, acá nos dice, bueno, al presionar con un clic en el botón 1, ¿qué voy a hacer? Lo primero, viendo el LDP, tengo que definir distancia, precio, costo, T1, T2, a single, porque son variables reales. Después yo llamo una N litros, N pesos y velocidad media. Acá, como ya le han mostrado los chicos, podría comentar. A mí me es más fácil comentar qué voy a ir haciendo. Acá primero defino las variables: distancia, precio, costo, T1 y T2. Fíjense cómo se parece a mi LDP. Distancia, precio, costo, T1, T2. Ya están definidas las variables. Por supuesto, con la función esta val, porque yo en cada uno de estos casilleros que estoy mostrando acá, al texto lo estoy transformando en número. Cuando ya tengo eso, paso al siguiente paso que tengo acá, calcular los consumos. Bueno, en el litros, que yo le llamo acá, siguiéndome de esto, ya sabía que era el costo dividido en el precio por la distancia. Y eso me da los litros por cada kilómetro, que era una de las cosas que me pedía. Y en pesos es el costo dividido en la distancia. Fíjense cómo se parece al LDP. Y directamente voy a mostrar en estas casillas, fíjense, edit 6 es esta y edit 7 es esta. Y lo podemos ver acá, fíjense, ahí se llama edit 7 y si presiono esta, edit 6. Entonces ahí muestro, ¿qué pasa? Acá me pedían cada 100 kilómetros y acá cada kilómetro. Como directamente esta es la misma operación, solo que multiplicada por 100, en mi caso no tenía sentido definir otra variable al programa y directamente cuando lo voy a escribir pongo el N litros por 100 y el N pesos por 100. En este caso no lo uso de vuelta a estos cálculos, entonces es más fácil y más rápido mostrar un resultado por 100 y bueno, luego con este comando lo pasa a texto para que yo lo pueda ver acá. Y después el cálculo de la velocidad media, como ya habíamos visto,
está acá en el LDP. Velocidad media es la distancia, el tiempo 1 más el tiempo 2 dividido en 60, porque recuerden que estaba escrito en minutos, lo divido en 60 para tenerlo en horas. Y también, de nuevo, la velocidad media 2 es la misma velocidad, solo que ahora me la piden en metros sobre segundo. Hago el pasaje de kilómetro a metro y de horas a segundo, y directamente multiplico por 1000 y divido en 3600 y ya tengo el resultado. No hace falta que define una nueva variable porque no hago más cálculos con esto, simplemente para mostrar. Entonces, fíjense que acá yo puedo con F10 ejecuto mi programa. Una cosa que les quiero marcar, por ahí ustedes van a ejecutar el programa y dicen, ay no, acá no me está mostrando bien algo, y lo bajan así y corrigen algo que tenga mal en el código. ¿Qué pasa? Si sigue abierta esta ventana de ejecución, las correcciones que hagan, ustedes lo van a volver a presionar F10, ya lo corregí, está bien. Pero si no cierran todas las ventanas antes de corregir, el programa no va a hacer ningún cambio. Le digo esto porque pueden llegar a volverse locos buscando, decir ya corregí, y siguen teniendo una ventana de en ejecución. Bueno, entonces acá ingresamos los datos. Por ejemplo, yo digo, bueno, el recorrido 50 kilómetros, el precio de la nafta es 100 pesos el litro, he pagado 600 pesos y he andado 1 hora y cuarto. Entonces, calcular. Y ahí, fíjense, me da los valores. La velocidad media de 40, me sale 12 pesos el litro por cada kilómetro. Y ya está todo calculado. Eso también lo puedo hacer manualmente acá. Lo hice a modo de prueba. Ustedes pueden verificar que su programa esté andando bien. En realidad, siempre anda bien, que esté haciendo lo que ustedes quieren poner, porque muchas veces nos equivocamos y el programa no es que anda mal, sino que nosotros nos equivocamos al traducir. Fíjense, ahí me dice 0,12 la nafta en litro y 12 pesos me sale cada kilómetro. Acá el botón, vamos a ver el botón reiniciar, es muy útil. ¿Por qué? Porque si yo ahora quiero hacer, no sé, 60 kilómetros, pongo el mismo precio, pago lo mismo y bueno, y pongo el tiempo, 1 hora y cuarto, calculo de vuelta. Entonces, por eso este botón en este caso es muy cómodo. Podría cargar varios viajes y ver los distintos consumos y las velocidades medias. Y después presiono el de salir y termina mi ejecución del programa. No sé si queda alguna pregunta. Sí, profe, ¿qué pasa si yo no pongo uno de los datos de entrada? En general, en ese caso, lo toma como 0. Por ejemplo, si yo pongo el precio de la nafta en 0, seguramente 1 hora y cuarto. También podría ser un control. No lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque yo le he definido acá y no tiene un valor. No te calcula, no puede hacer los cálculos. Fíjate porque acá, si yo pongo el precio de la nafta 0, no tiene sentido. También podría ser un control de que todos estos valores ya sabemos que tiene que ser mayor que 0. En este caso no está esa estructura de control, pero la podría hacer. Sí, y ahí pongo, por ejemplo, si distancia es mayor que 0, si precio es mayor que 0, si costo es mayor que 0, si los tiempos son mayores que 0, entonces que haga todos estos cálculos. Y si no, que muestre una ventana de error. Eso lo podrían agregar en su programa. Que sea mayor estricto, porque que alguno de estos sea 0 no tiene sentido, a menos que, por ejemplo, el tiempo en minutos o en horas, pero bueno, ahí podríamos hacer otra estructura más y controlar eso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende bien. Pero fíjate cómo acá el programa, si vos no le estás definiendo este valor, no te lo calcula. ¿Sabe, profe? Yo veo que ahí el precio de la nafta, no sé si sucederá lo mismo con todas las casillas, pero justo el precio de la nafta está multiplicado y al ser 0 eso no da 0 todo lo demás o algo así. No sé si también con otro
en las otras casillas poniéndolo de cero lo calcularía. Por ejemplo, ahí, y ahí está cero. No, tenés que llenar toda la Ok. casilla para que, entonces pones reiniciar. En este caso es súper cómodo el botón, porque si eh, has hecho varios viajes y querés ingresar distintos valores, son varias casillas para llenar, entonces te conviene poner el botón. No sé si queda alguna otra duda. Si no, dejo de presentar. Me permito una pequeña aclaración, aunque yo dije que no iba a participar demasiado, pero creo que la aclaración es útil en este momento. Está muy bien la pregunta de Kevin, pero cuando tengan que resolver un problema de estos en los parciales, primero resuelvan lo que se les pide y luego verifiquen las condiciones. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, uno puede empezar a validar un montón de condiciones, pero lo fundamental es que el problema calcule. Después que empiece a chequear que no le ingresen valores incorrectos, eso se habló en teoría, que el programa chequee que no le ingrese valores incorrectos, ya es un refinamiento. Pero primero, el núcleo, como lo mostró Alejandra, el núcleo del programa tiene que resolver. Lo demás son refinamientos. Eso es importante de aclarar. Bueno, ahí está. Por último, vamos a ver el problema 11. Bien. Ingresar, fíjense que está entre paréntesis 1 a 1, una secuencia de 10 números, cualesquiera, y calcular la suma de aquellos que sean mayores o iguales a 10, el producto de los menores que 10, y contar cuántos números son iguales a 0 en el caso de que exista alguno dentro de la serie de esas secuencias de 10 números, alguno. Bien, entonces como datos de entrada tenemos X números reales, perdón, ahí está, X números reales. Tenemos a ver, disculpe, no, estoy en otro problema. Era un poquito más abajo. Bien. Tenemos como datos de entrada un número aleatorio de números reales, no sabemos cuál es. Y como datos de salida tenemos suma, producto y cantidad de ceros, que son números reales. Bien. Definimos ese número, la suma, el producto, la cantidad de ceros y un contador. Vamos a ver para qué definimos ese contador. Asignamos a el número. Yo le puse una función aleatoria. Vamos a ver si en el práctico que viene lo vemos, pero un número aleatorio. Y después preguntamos, si contador igual a 0, quiere decir, no hemos cargado ningún número, todavía no hemos realizado ninguna operación, le damos a producto el valor de 1. ¿Por qué hacemos esto? Si no tomamos producto con el valor de 1, cuando hagamos la multiplicación, esta que está aquí más abajo, de que producto va a tomar el valor de producto por número, como producto inicializa en 0 por default, entonces todo número multiplicado por 0 las veces que sea necesaria va a ser 0. Entonces, de alguna manera, con este pequeño trampita, artilugio, bueno, haciendo que al iniciar el programa, cuando contador es 0,
Entonces, el producto toma el valor de 1. En este caso, por única vez, producto va a tomar el valor de 1. Bien. Y después hacemos las preguntas que nos hace el programa. Si contador es menor que 10, porque contador tiene que llegar a 10, entonces, si número está mayor o igual que 10, que sume. Si el número es menor que 10, entonces que haga el producto. Y si el número es igual que 0, que me cuente la cantidad de ceros esa, como ya venimos trabajando anteriormente. Y luego incremento contador. Y si no, que me deshabilite el botón. ¿Qué quiere decir si no? Que ya no cumplimos la condición de entrada. Muy bien. Luego mostramos suma, producto y cantidad de ceros. Ahora, nuevamente, hay que imaginarse cómo va a ser mi problema. Vamos a leer el enunciado. Les voy a traer un poco más de colores y vamos a ver qué hace mi problema. Ingresar uno a uno. Bueno, tengo que tener una casilla. Como les dije al principio, en prácticos de Excel, no soy muy bueno con los formatos. Así que si no les gusta, me van a tener que disculpar momentáneamente. Tengo una casilla para ingresar los números, una casilla para mostrar la suma, una para mostrar el producto, una para mostrar el producto sin el cero. Acá va a haber un detalle, porque si en algún elemento de la serie de los 10 números que yo ingrese, uno es cero, este producto va a tomar el valor de cero. Bien, producto con el cero y sin el cero, la cantidad de ceros, un botón para calcular y otro para salir. Veamos cómo es el código de ese programa. En ese botón definimos todas las variables que utilizamos, el número como un entero, pueden ser que no sean enteros. Yo en este caso particular lo definí como entero. No necesariamente, porque el enunciado no lo dice, los números tienen que ser enteros. Yo los definí como enteros. Ustedes me podrían decir, bueno, pero no coincide con el problema. Sí, tienen razón. Pero bueno, lo veamos en este caso. Definimos los números, la suma, el contador, el producto con un cero, ese es para mostrar los elementos, para mostrar el producto sin intervenir el cero y la cantidad de ceros que tenemos. Si el contador igual a 0, producto igual a 1, el producto sin los ceros igual a 1, y acá puse una pequeña sutileza, contador igual a 1. Porque antes, si se fijan en el LDP, había puesto que el contador sea menor que 10. Acá lo voy a poner igual a 10. Entonces, en este caso tendría un contador más. Si contador es igual a 10, entonces, ¿qué le pido? Que me deshabilite. Fíjense que acá tengo botón 1-1, punto enable, que esto hace referencia a la habilitación del botón. Y si yo lo pongo en 0, acuérdense que las máquinas funcionaban como una llave, donde 0 y 1, en el sistema binario, se lo puede asociar a un sistema eléctrico como 1 prendido, 0 apagado. En este caso, 0, deshabilito el botón y el edit. ¿Cuál edit? El que utilizo para ingresar los números. Muy bien. Y luego hago incrementar mi contador. Leo el número que ingresé en el edit y pregunto, ¿el número ese es mayor o igual que 10? Entonces haga tal cosa. Pregunto otra cosa. ¿El número ese es menor que 10? Entonces haga tal cosa. Pregunto otra cosa más. ¿El número ese es menor que 10? Y también le agrego una pregunta más. Si el número es distinto de 0, que me calcule el producto sin los ceros. Porque lo había puesto como un extra en el problema. Sí, hay un chico que levantó la mano, pero justo deshabilitó. Bueno, debe ser que se confundió.
Bien, producto sin el cero. Y lo mismo hago para contar la cantidad de ceros. Pregunto, ¿ese número es igual a 0? Entonces, incremento la cantidad de ceros en una unidad. Una vez resuelto todas las cosas que me pide como salida el problema, las muestro. Muestro en el edit 2 la suma, en el 3 el producto, en el 4 el producto sin el 0, en el 5 la cantidad de ceros. Y acá agregué un texto más que quiero que me vaya mostrando en el label 1, que el label 1 es el rótulo que tiene la casilla esta que dice ingresar número, que en el label 1 me vaya ingresando cuál es la etapa, o sea, cuántos números vamos contabilizando. Fíjense que pongo igual, label 1 es igual, y entre paréntesis, ¿qué pongo? Entre comillas, número ingresado, 2 puntos, cierro comilla, pongo el símbolo de concatenar y pongo STR pesos y el número en el que está el contador. Y con esto finalizo mi programa. Este programa es simple, solamente está con if, tiene una sola dificultad que hay que ver cuando el contador igual a 0, que me ponga el producto en 1 y nada más. Lo mismo en el botón de salida, les pongo un mensaje antes de cerrarlo. Acá le tendría que poner en vez de buen fin de semana, estudien por favor, resuelvan todos los problemas y utilicen las consultas. Sé que les va a quedar duda. Si se fijan, no hemos avanzado en todos los programas, en todos los problemas, pero hemos profundizado bastante en cada uno de ellos. Así que, chicos, resuelvan todos y si tienen dudas, por favor pregunten. Este problema lo vamos a probar. Ponemos un número menor que 10. Fíjense que empieza a calcular el producto y el producto sin el 0. Damos de vuelta. Si cambiamos a otro número, el 0, por ejemplo, vamos a calcular. La cantidad de ceros se incrementó en 1. El producto ahora pasa a ser 0, porque me pide que sean menores que 10. Pero el producto sin el 0 sigue con el número que estaba. Y lo mismo, pongo un número mayor que 10 y le doy bastante a calcular. Cuando llega a 10, deshabilita el botón de calcular y me deshabilita la caja de texto donde tengo para ingresar mis valores. Si le doy al botón salir, me va a mostrar mi cartel. Un saludo para ustedes y se me finaliza el programa. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar rápidamente. Ustedes dentro de la carpeta del RQ tienen una carpeta que se llama Help. Y dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama rapidq.chm. Si abrimos ese archivo, vamos a encontrar la ayuda del RQ. Si vamos a, en este caso, por ejemplo, a contenidos, y entramos a tablas de contenidos, yo les voy a mostrar cuáles son las cosas más básicas que quiero que lean, pero me gustaría, si ven, la ayuda está en inglés, que la repasen entera. Se van al fondo de esta tabla y acá van a encontrar, por ejemplo, acá tienen RapidQ, Support Data Types, les va a dar los tipos de variables que hay. Fíjense que ahí hay integer, les va a decir cuánto es el rango que acepta cada variable. Por ejemplo, acá tenemos los estructuras condicionales que hemos visto en la materia, el if then else, hay ejemplos de cada una, el select case que vamos a verlo también, los datos, las estructuras iterativas, el for next, el while que ya vimos. Y por ejemplo acá abajo, si entran a la penúltima, other reserved keywords, les va a mostrar las funciones que tiene asignadas el RQ, de las cuales estas ustedes no les pueden asignar como nombres a las variables. Entonces, ¿quieren saber cómo se utiliza el arco coseno? Bueno, lo buscan acá, arco coseno, está cómo se escribe, y está también cómo la deben poner en el código.
arco coseno y entre paréntesis el argumento y le dice que es una expresión numérica. Lo mismo para distintas funciones. Por ejemplo, si usaron la función de fix, que me trunca el número decimal, bueno, ¿de qué manera se escribe? Y esas cosas. Bueno, ya quedan los últimos minutos. Traten de sacarse todas las dudas antes de llegar al parcial porque es muy importante. Y otra cosa que les quería mostrar, en el parcial, cuando se sientan en la computadora, van a encontrar algo así. El RQ con su acceso directo a la ayuda, y a lo que tienen que llegar es eso, una carpeta con su apellido, coma y el nombre. Bueno, eh, bien. Este programa no se lo instala. Con el simple hecho de descargar la carpeta Gallardo e ingresar a la carpeta, fíjate que vos dentro de la carpeta vas a tener otras subcarpetas y uno de los archivos, que es el rqwork5.exe, es el que te va a dar inicio al programa. Yo lo tengo en otro monitor, pero si vos lo abrís, se te va a ejecutar el programa. De esa manera es que lo tienen que instalar, digamos. Instalarlo sería descargar el archivo que el ingeniero le subió al Drive. No sé si eso... Para poner el icono en el escritorio, simplemente con hacer clic secundario, te pones enviar y elegís escritorio. Y ahí te va a enviar el icono, va a crear un acceso directo de ese icono a tu escritorio. Bueno, muy bien, chicos. Quedan escasos minutos para que termine pero escasos, 3 minutos para que termine la clase, gente. Si tienen que hacer alguna pregunta, háganla ahora. Recuerden que los correos de Moisés, Mario, Federico, Alejandra y Germán están visibles ahí en el aula virtual. Pueden hacerle preguntas a ellos, no solamente a mí. A ellos también pueden hacerles preguntas. Así que no se olviden de eso. Y también, bueno, pues queda un minuto y algo, pueden hacer alguna pregunta, si quieren. Si no quieren, no la hacen. Bueno, aunque recién son las 59 según el reloj de mi máquina,
Si no hay más preguntas, como veo que hay gente que ya se está eyectando, aún antes de que yo le haya dicho que se eyecten, si no hay preguntas para hacer ahora, ya saben, los correos de nosotros 6 siempre están disponibles, y lo mismo por la comunicación por el aula virtual. Si no hay nada más que quieran preguntar o decir o hacer, pueden retirarse, están liberados y nos vemos el lunes. No falten. No, profe, gracias. Nos vemos, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. No, profe, adiós.